Queridos maestros de la Asociación del Valle de México, les saluda el pastor Mario Francisco Trejo Mendoza. Su servidor es pastor en el distrito de Tejupilco, un distrito de la zona sur. Y en esta ocasión vamos a estudiar la lección número 8, que lleva título En los Salmos, primera parte, para el sábado 24 de mayo. Y el versículo para memorizar se encuentra en Apocalipsis 14:1. Dice así: Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Quisiera invitarlos a que podamos hacer brevemente una oración para dar inicio con los puntos que vamos a tratar. Bondadoso buen Padre Celestial, queremos rogarte de tu bendición, queremos pedirte que podamos recordar estos puntos y que las clases de ese sábado, Señor, puedan ser nutridas, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión hemos dividido la lección en 3 secciones. La primera sección es nuestro sumo sacerdote, que abarca Hebreos capítulo número 9, tiene algunos puntos interesantes. La segunda sección es en el monte Sión, que el versículo que tenemos para memorizar menciona el monte Sión. Vamos a ver algunos aspectos sobre el monte Sión. Y la tercera sección tiene que ver con alusiones del Salmo 5 en Apocalipsis capítulo número 14. De manera introductoria, me gustaría dar algunos datos sobre el libro de Salmos. De acuerdo a los estudiosos, el libro de Salmos es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Y de acuerdo también a algunas investigaciones que hice, en el libro de Apocalipsis aparecen entre 40 y 50 alusiones al libro de los Salmos. Entonces esto lo pongo como un dato introductorio y también una pregunta que no es parte, ¿verdad?, de las otras preguntas que tenemos para dialogar, pero que tal vez usted se la está haciendo, es ¿por qué entender el libro de los Salmos cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis? La respuesta es porque en el libro de Apocalipsis se toma en cuenta una estructura basada en el santuario, es decir, cada sección se presenta una parte del santuario. Entonces el libro de los Salmos describe la vida práctica de lo que ocurría en el santuario. Esto nos da a entender entonces que para nosotros poder comprender de manera más profunda el libro de Apocalipsis, nosotros debemos de estudiar el libro de los Salmos. Es por eso el propósito de estudiar esta lección. Ahora vamos con la primera sección, nuestro sumo sacerdote. Y quiero invitarlos brevemente a Hebreos capítulo número 9, por favor. Hebreos capítulo número 9 marca un contraste entre los sacerdotes terrenales y entre nuestro sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Permítame llegar a esta sección. Hebreos capítulo número 9. Por ejemplo, el versículo número 7 dice de la siguiente manera: pero en la segunda parte solo entra el sumo sacerdote una vez al año, refiriéndose al sumo sacerdote, es decir, a los sacerdotes terrenales, los que oficiaban en aquellos tiempos, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces esto es un contraste entre Cristo Jesús, porque ellos llevaban sangre por sí mismos, y sabemos, como lo dice Hebreos capítulo número 4 y el versículo número 15, que nuestro Señor Jesucristo fue sin pecado. Ahora, ¿qué nos ofrece nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote? Es una de las preguntas que se hace en el bosquejo de la escuela sabática. ¿Qué nos ofrece? ¿Es sacerdote de los bienes venideros, es decir, de cosas mucho mejores? ¿Es sacerdote de un tabernáculo no de esta creación, sino hecho por Dios? Entró a la segunda parte del tabernáculo, como dice el versículo número 7 y el versículo número 12, por su propia sangre y obtuvo eterna redención. Y un punto principal que me gustaría resaltar en esta sección es que la sangre de Cristo purifica nuestras conciencias. Como lo dice el versículo número 12, lo voy a leer. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y luego sigue diciendo, versículo número 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas?
Entonces, esta es la principal diferencia entre los servicios que se ofrecían y entre lo que Cristo nos ofrece el día de hoy, que limpia nuestras conciencias. La pregunta que podemos hacer en este sábado que estudiemos la lección de escuela sabática es: ¿qué seguridad te da saber que Cristo es nuestro sumo sacerdote? Una respuesta que nosotros podemos confiar es lo que la sangre de Cristo hace por nosotros, es decir, nos limpia nuestra conciencia. El pecado, en este capítulo número 9 de Hebreos, se presenta como contaminación, el pecado. Entonces Cristo purifica nuestras conciencias, es decir, nos limpia de pecado. Creo que es el punto principal que nosotros pudiéramos resaltar y creo que es la diferencia principal entre lo que ocurría anteriormente con el primer templo de esta tierra, a diferencia de lo que ocurre ahora con Cristo Jesús. Ahora vamos a tocar la segunda sección y esta segunda sección vamos a utilizar Apocalipsis 14:1. Dice de la siguiente manera: Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. De acuerdo a lo que el autor de la lección de la escuela sabática nos propone, el libro de los Salmos tiene alusiones a este capítulo número 14. Y este capítulo número 14 del libro de Apocalipsis es muy especial, porque en él se describe a los 144,000, es decir, ese grupo de personas que se encuentren vivos cuando Cristo vuelva por segunda vez, que pase por la gran experiencia de la gran tribulación. Y creemos que como adventistas es muy significativo este capítulo, porque también describe nuestra misión. Bueno, aquí se menciona que después miré y vi que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? Es un lugar físico que para el pueblo de Israel fue un escenario de distintos acontecimientos en la historia bíblica. De acuerdo a los estudiosos, se ubica en la ciudad vieja de Jerusalén, al oeste. Con el tiempo se identificó al monte Moria, donde se encontraba el templo de Salomón, como el monte Sión. Y hoy en día entendemos al monte de Sión como una figura para referirse a Jerusalén celestial, de acuerdo a Hebreos 12:24. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí se menciona: después de haber pasado por esa gran tribulación, después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. Aquí se plantean dos cosas muy importantes. La primera cosa es: ¿quién habitará en el monte santo de Dios? Como lo dice el Salmo capítulo número 15. ¿Quién habitará en el santo monte de Dios? Vamos a ver primero esta parte y después volvemos a la segunda. Salmo capítulo número 15, por favor. Dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová, el que aun jurando en perjuicio propio, no por eso cambia, que en su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió soborno. Si nosotros tomamos el monte de Sión para referirnos a la Jerusalén celestial, la pregunta es: ¿quién morará en tu santo monte? Como dice el versículo número 1, nosotros pudiéramos parafrasearlo: ¿quién entrará a la ciudad celestial, a la nueva Jerusalén? Entonces, si nosotros revisamos el Salmo 15, tiene una lista de requisitos que para nosotros nos pudieran parecer requisitos muy difíciles de alcanzar. Por ejemplo, el que habla verdad en el corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Si nosotros comparamos nuestra vida con esta lista de requisitos, probablemente nos podamos examinar. Pero la buena noticia es lo que dice Apocalipsis capítulo número 14 y el versículo número 1, que el Cordero, es decir, Cristo Jesús, está con los 144,000. Voy a leerlo de manera literal para que podamos ver cómo lo expresa. Y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. Esto nos da a entender que la seguridad de nuestra salvación, la seguridad de nosotros entrar a esa ciudad celestial, no radica en nosotros,
sino radica en Cristo Jesús. Un capítulo muy cercano a Apocalipsis capítulo número 14, o sea que habla de lo mismo, es Apocalipsis capítulo número 7, también toca el tema de los 144,000. Y mire cómo lo describe el versículo número 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Vean cómo aquí se está hablando acerca de justificación de la fe. El hecho de que estos 144,000 puedan estar en el monte Sión se debe a que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto nos da a entender que la seguridad de nuestra salvación no radica en nosotros, sino radica en quién creemos, en quién seguimos, a quién adoramos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo número 13 y capítulo número 14. Y con esto podemos nosotros formular la siguiente pregunta. Los 144,000 guardan los mandamientos de Dios, de acuerdo a Apocalipsis capítulo número 12 y el versículo número 17, y de acuerdo a Apocalipsis capítulo número 14, ellos tienen el nombre de Dios escrito en su frente. Y el hecho de que el nombre de Dios esté escrito en su frente quiere decir que tienen el carácter de Dios. Y la ley de Dios es una transcripción de su carácter de Dios. La ley de Dios es una transcripción de ese carácter de Dios. Entonces, la pregunta que nosotros podemos formular, los 144,000 guardan los mandamientos de Dios, pero al mismo tiempo saben que su salvación es gracias a la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos evitar caer en los extremos? Es decir, invalidar las obras o únicamente inclinarnos hacia las obras. Esos serían los dos extremos. Inclinarnos hacia las obras quiere decir que nosotros ponemos mucho énfasis en lo que hacemos para nuestra salvación. Invalidarlas quiere decir que a veces podemos llegar a caer en el pensamiento de que somos salvos gracias a la sangre de Cristo y vivir como a nosotros nos plazca. Entonces, esa pudiera ser una pregunta para dialogar. Y finalmente, la última sección se encuentra basada en el Salmo 5. En Apocalipsis 14 podemos ver alusiones al Salmo 5. Por ejemplo, si nosotros vamos al Salmo 5, vamos rápidamente, vemos alusiones a la adoración en el versículo número 7, vemos alusiones a la adoración en el versículo número 7, vemos alusiones al santo templo, versículo número 7, vemos alusiones hacia el juicio en el versículo número 10, un tema muy sobresaliente en Apocalipsis 14, y vemos también alusiones hacia la defensa que Dios hace hacia su pueblo en el versículo número 8, y vemos también acerca de la paciencia, que en Apocalipsis número 14 también se toca la paciencia de los santos. Entonces, podemos ver alusiones a este salmo en Apocalipsis 14. La pregunta que nosotros podemos ocupar para dialogar precisamente es esa pregunta. ¿Qué alusiones de los 144,000 encontramos en el Salmo 5? Es una pregunta que nos sirve para dialogar y nosotros podemos responderla revisando el Salmo 5. Hemos llegado al final de esta sección de actos para enseñar y me gustaría, a manera de conclusión, repasar brevemente, mencionar las secciones que tenemos. Número 1, nuestro sumo sacerdote, que nosotros somos limpios gracias a la sangre de Cristo Jesús. Nuestra conciencia es purificada gracias a la sangre de Cristo Jesús. Número 2, en el monte Sión. El monte Sión, recuerde que se refiere a la Jerusalén celestial. ¿Y cómo podemos nosotros entrar a la Jerusalén celestial? También gracias a la sangre de Cristo Jesús, gracias a la presencia de Cristo Jesús con nosotros y en nuestra vida. Y la sección 3, el Salmo 5, recuerde usted que Apocalipsis 14 tiene alusiones al Salmo 5. Usted puede leerlo detenidamente en su casa, tranquilamente, y ver esas alusiones. Y finalmente, queremos hacer una aplicación. ¿Cuál sería nuestra aplicación? ¿Qué nosotros podemos transmitir a la iglesia? Nosotros podemos transmitir a la iglesia lo que dice Apocalipsis 14:6. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo, a los que habitan a la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo.
Esto nos da a entender que nosotros tenemos una misión que cumplir, que nosotros somos parte de ese movimiento que está preparando a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Y como lo vemos en los ejemplos bíblicos, todas las personas que nacen en el reino de Dios nacen como misioneros. Por eso creo que es algo que nosotros podemos transmitir a nuestros hermanos, a nuestros alumnos, este sábado en esta lección. De mi parte sería todo. Deseamos que Dios bendiga su ministerio, querido maestro, y que siga viendo estas transmisiones de Actos para enseñar. Que Dios le bendiga.